invitado hoy es Roberto Sifón Arévalo, Managing Director en Standard Poor's S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global en dicha institución. Roberto, bienvenido a Globo Economía, siempre un placer tenerte con nosotros. Muchas gracias igualmente. Y bueno, vamos a dedicar, como decía el programa hoy, al riesgo global, un update, cómo están las cosas, y nadie mejor que tú para que nos des la temperatura. ¿Cuáles son las principales variables, los factores que están influyendo más en vuestro análisis ahora mismo sobre lo que es el riesgo global, el riesgo país soberano? Bueno, sin duda alguna, la situación geopolítica y cómo esto está evolucionando y obviamente los impactos que la situación esta está teniendo en muchos factores, ¿no? No hay que olvidarse que saliendo de la pandemia, la inflación había empezado a ser un problema, que empezaba a poner mucha presión en los bancos centrales y desde que empezó la guerra en Ucrania, después de la invasión que hizo Rusia de Ucrania, eso puso presiones muchísimo más fuertes en la inflación a través de aumentar costos tanto de la energía como de los alimentos. Y realmente eso ha puesto al mundo hoy día en una situación bastante más complicada, en la cual vemos que el costo de financiamiento está subiendo bastante, los niveles de inflacionarios son récords nunca vistos en por lo menos 30, 40 y en algunos casos en muchos más años, sobre todo en varios países de Europa. Y obviamente, bueno, eso es una situación que al final va a tener un impacto en la calidad crediticia de los gobiernos. No hay que olvidarse que muchos de las cuentas fiscales venían bastante golpeadas después de la pandemia y esto obviamente pone muchísimas presiones. Déjame, Roberto, que aísle un poco algunos de esos factores. Por ejemplo, ¿el impacto pandemia está ya de retirada o no todavía? Bueno, ese es un muy buen punto. La verdad que veíamos que el impacto pandemia estaba en retirada. Si uno mira la performance en general en el 2021, la mayoría de las economías empezaron a recuperarse y mismo en el 2022 vemos que esa recuperación continuó, pero obviamente se ha desacelerado muchísimo en relación a las perspectivas que se tenían antes del inicio de la guerra, ¿no? Entonces, lo que sí vemos es que en cuanto a lo que es crecimiento, hubo una recuperación, pero una de las partes que más nos ocupa a nosotros, que es en cuanto a la mejora en las cuentas fiscales, dado a todo el gasto que los países tuvieron que hacer durante la pandemia, los gobiernos tuvieron que hacer durante la pandemia para sobrellevar esta situación. Bueno, ahora obviamente se va a continuar porque las presiones a las que me refería anteriormente, lamentablemente en lo que van a devenir en la mayoría, y ya lo estamos viendo, va a ser en más ayuda, particularmente a los sectores más necesitados a la hora de las presiones que vienen en lo que es suba de combustible, subas de alimentos, y bueno, todo eso por supuesto pone un panorama muy complicado. En conjunto con lo que decía antes, que es para pelear a la inflación, los bancos centrales están subiendo las tasas de interés y eso está amenazando en poner a las economías más grandes del mundo en recesión. Y eso obviamente es un problema para todo el resto. Roberto, en este bloque decíamos los bancos centrales, la Fed, sobre todo el Banco Central Europeo. Empezando por la Fed, ¿qué tan importante es lo que ya ha hecho la Fed desde el mes de marzo en su subida de tipos de interés y lo que está por delante? ¿Cómo está afectando eso aquí y al resto del mundo? Bueno, el primer objetivo de lo que está haciendo la Fed en este momento es generar expectativas con respecto a la economía que hagan que la demanda eh, se retrotraiga un poco, de tal manera que eso ayude a que los precios no sigan subiendo. Y de la manera que lo está haciendo lo está haciendo subiendo tasa de interés a niveles que realmente son extremadamente altos en comparación con lo que nos tiene acostumbrados la Fed. Hay que pensar que normalmente los aumentos de las tasas de interés son de 0,25 o a veces menos. Y en este caso hemos visto consecutivos aumentos de 0,75, o sea, lo que sería equivalente a 3 veces esos aumentos, lo cual implica que hay un gran espacio para catch up, está tratando de hacer la Fed.
vis a vis los niveles de inflación que Estados Unidos está esperando para este año, que son altos, ¿no? En este bloque decíamos nuestra región, América Latina. Con todo lo que hemos dicho hasta ahora y pensando en nuestra región, ¿cuál es el escenario del riesgo soberano en términos generales? Y entramos rápidamente en detalle. Bueno, creo que después de todo lo que hemos hablado sería difícil decir que el panorama es nada menos que complicado, ¿no? Pero creo que Complicado. también, Sí, creo que al mismo tiempo hay matices y creo que eso es interesante por ahí explorarlo un poquito. Por un lado, si uno mira, por ejemplo, la parte norte, lo que es México y Centroamérica, por ejemplo, eh, pensando en que en los precios de los commodities altos, definitivamente eso va a ser un problema para Centroamérica, como ha sido siempre, porque en general la mayoría de los países centroamericanos son importadores netos de commodities. Y en el caso de México, que obviamente se beneficia por precios del crudo alto, también no es todo beneficio porque México importa una gran cantidad de productos refinados. Entonces, en cierta manera hay una compensación así. Sudamérica, uno esperaría que se presente con mejores oportunidades, porque si uno ve, por ejemplo, la escasez que hay tanto de energía como de alimentos, que son dos puntos que Sudamérica produce en general, muchos países de América Latina, de Sudamérica principalmente, producen alimentos y varios también petróleo y gas. Uno esperaría que esta situación eh, fuera beneficiosa. Lamentablemente hay muchos problemas. Este periodo agarra, especialmente a Sudamérica, en un periodo bastante convulsionado a nivel político interno. O sea, si uno mira las economías que tienen estos commodities, la mayoría, digamos, no tienen la casa en orden. Roberto, ¿cuáles han sido en los últimos tiempos las modificaciones de calificación de riesgo más importantes que se han producido en la región? Bueno, creo que la más importante fue últimamente, hace no mucho tiempo, que cambiamos la perspectiva de la calificación que teníamos en México, que la teníamos negativa y la mejoramos hacia estable. Principalmente un poco apoyado en lo que estaba comentando antes, ha sido el beneficio que ha habido en materia económica del windfall que viene de la economía de Estados Unidos. Y por otro lado también, que sí, obviamente se benefició un poco también con los precios altos del petróleo y ha permitido que las cuentas fiscales relativamente se estabilizaran. Ese yo diría que fue el cambio más trascendental. Todavía tenemos, si uno mira el balance entre perspectivas negativas y positivas, relativamente inclinado hacia el lado negativo, pero creo yo que en general la mayoría de las economías tienen perspectiva estable y cuando un poco si ves lo que te acabo de comentar, creo que por el momento, y considerando que durante la pandemia muchos de estos ratings bajaron, porque la situación en la que América Latina entró a la pandemia era una situación bastante débil, eh, creo que por el momento la mayoría de los ratings tienen un espacio como para mantenerse. Andrés, o sea que en este momento no hay ningún tipo de, o sea, si hay que poner el foco en alguna zona, en algún país en concreto, o no necesariamente. No, bueno, siempre ponemos el foco en algún país en concreto, por supuesto, ponemos el Por foco en eso, todos los países que miramos. Obviamente, los países en este momento que estamos viendo, que obviamente hay historias que están evolucionando bastante, son por un lado Brasil, por supuesto, le estamos prestando muchísima atención pensando en la elección que se viene. selecciones. Eh, Sí, exactamente. Y al mismo tiempo, lo que te comentaba antes, cuando uno mira a México en el contexto de Estados Unidos, es bastante... Y el último tema, que no es un tema menor, porque es el país que tiene la calificación más alta de la región, pero es una calificación que aún así la bajamos, es el caso de Chile, ¿no? Que está pasando por Chile. un periodo político bastante convulsionado. Roberto, pues se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Un placer tenerte en Global Economía. Muchísimas gracias por la invitación. Fue Roberto Sifón Arévalo, Managing Director en Standard & Poor's, S&P Global, principal responsable de análisis e investigación soberana global. Muchas gracias a ustedes por su atención. Recuerden que estamos todos los fines de semana en nuestros horarios habituales o cuando ustedes quieran en la versión audio, el podcast de Globo Economía. Hasta la próxima semana.